Elementos de un polígono. Imaginemos que este lápiz representa un segmento. Si tengo dos lápices, ambos van a estar unidos por un punto llamado vértice. Ahora, a esto que tengo acá se le conoce como línea poligonal y puede estar abierta o también podría estar cerrada. A la línea poligonal cerrada se le conoce como polígono. Existen dos tipos de polígonos, los polígonos regulares y los polígonos irregulares. Los polígonos regulares son aquellos que todos sus lados miden igual y los irregulares sus lados miden distinto. Entre las partes de un polígono tenemos el lado, el ángulo interno, el ángulo externo, la línea que va desde un vértice hasta otro vértice no consecutivo se le conoce como diagonal. Y por supuesto, la unión de dos lados es el vértice. Se llaman lados adyacentes a cualesquiera dos lados de un polígono que tienen un vértice común. Como por ejemplo acá, el lado de C es adyacente al lado CB porque tienen el vértice común C. Bueno, a continuación vamos a llenar esta tablita que nos va a servir para encontrar la medida de los ángulos de cualquier polígono, ya sea irregular o irregular. Primero vamos a hablar sobre esta figura que tenemos acá. Es un polígono irregular. ¿Por qué es irregular? Porque la medida de sus lados no son iguales. Y el que tenemos acá son polígonos regulares. Y es un polígono regular porque primeramente la medida de sus lados todas son iguales. Y segunda condición es que cuando usted coloca el polígono sobre un círculo, sus vértices tocan exactamente la circunferencia. Ok, vamos a empezar entonces recordando ciertos puntos. El primer punto es que este punto de acá, estos que están aquí, donde se unen los lados, se conocen como vértices. Y si yo tomo uno de los vértices y traslado líneas que vayan hacia los otros vértices, pero no contiguos, o sea, yo no puedo trazar una línea de aquí a aquí porque ya está trazada, pero sí podría de aquí hacia acá. También podría de aquí hacia este otro y desde acá hacia acá y hacia aquí. Ok, a estas líneas que acabo de trazar se les conoce como diagonales. Diagonales. Ok, ya teniendo esa definición vamos a empezar con el primer polígono que puedo formar. Esto se llama triángulo equilátero porque la medida de todos sus lados son iguales. Y si la medida de todos sus lados son iguales, también la de los ángulos tienen la misma medida. Estos son sus ángulos. Ok, ahora, el triángulo tiene tres lados. Y pues ustedes notan que si yo me coloco acá, no puedo trazar ninguna diagonal, ya que es hacia sus vértices no contiguos. Entonces este triángulo tiene 0 diagonales. Ahora, ¿cuántos triángulos se me han formado? Simplemente el único que tengo. ¿Cuánto mide la suma de sus ángulos internos? Eso ya se había aclarado en las clases anteriores, que la medida de los tres ángulos sumados serían 180. Por lo tanto, acá vamos a escribir 180 grados. ¿Y cuánto mide cada ángulo? Como los tres ángulos son iguales, basta con dividir 180 entre 3 y esa medida sería 60 grados.
Ok, ya tenemos el primero y lo mismo vamos a repetir contra las otras figuras. Entonces ahora nos vamos con el cuadrado que tiene 4 lados. ¿Y cuántas diagonales pueden formarse? Bueno, primeramente me coloco en un vértice, en uno solo, y lanzo la diagonal. Pueden notar que se me formó dos triángulos, o sea que va a tener número de diagonales 1, número de triángulos formados 2, la suma total de sus ángulos. Bueno, para encontrar eso, recuerden, tenemos dos triángulos, cada triángulo tiene 180 grados, por lo tanto, para encontrar esta suma total sería a 180 lo voy a multiplicar por la cantidad de triángulos que hay, que serían 2, y esto me da el total de 360 grados. Por lo tanto, aquí tendría 360. Ahora, ¿cuánto mide cada ángulo interno? Y estamos hablando de que cada ángulo interno es este que está aquí, este que está acá, ahí. ¿Cuánto miden estos ángulos que son azules? Como hay 4 y yo sé que todos los ángulos son 360, sería 360 dividido entre 4, dándome un total de 90 grados. Ahora nos venimos al pentágono que tiene 5 lados, este que está acá, y trazamos las diagonales. Nos colocamos en un vértice cualquiera y trasladamos hacia los otros vértices no contiguos diagonales. Ahí lo tiene. Por lo tanto, pude trazar dos diagonales. ¿Cuántos triángulos se me formaron? 1, 2, 3. Tengo 3 triángulos. ¿Cuánto es la suma total de los ángulos? Me refiero a estos que están aquí. ¿Cuántos ángulos notan? 5. Por lo tanto, hay 3 triángulos, sería 180. Lo voy a multiplicar por 3 y esto me da 540 grados. Aquí sería 540 grados. ¿Cuánto mide cada ángulo? Bueno, hay 5 ángulos y si todos miden 540 sería 540, lo divido entre 5 y eso me da un total de 108. Vamos con el hexágono, esta figura que tenemos aquí. El hexágono tiene 6 lados y la cantidad de diagonales que puedo trazar son son 1, 2, 3. Por lo tanto, aquí coloco el 3. Cantidad de triángulos formados 1, 2, 3, 4. 4 triángulos. ¿Cuánto mide la suma de todos los ángulos? Estamos hablando de 1, 2, 3, de todos esos ángulos, sumados todos en total. Bueno, para calcular eso, ¿cuántos triángulos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, sería 180, lo multiplico por 4 y esto me da un total de 180 por 4, 720 grados. Aquí tendríamos 720 grados. Y para encontrar el ángulo interno solo tengo que tener la cantidad total, que son 720 grados, y lo vamos a dividir entre el número total de ángulos, que serían 6. Tendríamos 720 divididos entre 6 y esto me da un total de 120. O sea que cada ángulo de estos mide 120 grados. Ok, el último
es el heptágono. Para el heptágono me coloco en un vértice y trazo las diagonales. Número de diagonales: 1, 2, 3, 4. Cantidad de triángulos: 1, 2, 3, 4, 5. La suma total de los ángulos sería 180. Lo vamos a multiplicar por la cantidad de triángulos que hay, que serían 5. Tomamos nuestra calculadora, 180 por 5, y esto da igual a 900 grados. Ok, ¿cuánto mide cada ángulo? Estamos hablando de este que está aquí. Y hay 7. Sería 900, lo vamos a dividir entre 7. Y lo dividimos así porque cada ángulo, los ángulos son iguales, o sea, son congruentes, miden lo mismo. 900 dividido entre 7 y da un total de 128.57. Entonces tendríamos 900 y 128.57. Ok, ya con esto lleno, vamos a tratar de encontrar algún tipo de fórmula. Imaginémonos que al número de lados yo le llamo n. Ahora, ¿cómo le llamaría a las diagonales? Quiero que noten que cuando tengo 3 hay 0, cuando tengo 4 hay 1, en 5 hay 2, en 6 hay 3 y en 7 hay 4. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Y pues la diferencia es que están a una distancia de 3. ¿Por qué? Porque si a 4 le quito 3 me da 1, si a 5 le quito 3 me da 2, a 6 le quito 3 me da 3. Entonces esto significa que a las diagonales yo le puedo llamar n menos 3, porque lo que estoy haciendo es quitándoles 3. Ahora, para conseguir la cantidad de triángulos, que cuando tenga 3 lados me dé 1, cuando tenga 4 me dé 2, ¿cómo tendría que hacer? Sería a n, que n es cualquiera de estos números, le tengo que quitar 2. Y si acá fuera 3, a 3 le quito 2 me daría 1, a 4 le quito 2 me daría 2. Así que cuando yo hable de diagonales, estoy hablando de n menos 3. Cuando hable de lados, sería n. Triángulo sería n menos 2. Ok, ¿cómo encontré todo esto? La suma total de los ángulos. Y pues yo lo tengo aquí. Acá no lo hice, pero lo voy a hacer. Noten que acá tengo 180 por 2. Aquí tengo 180 por 3, 180 por 4, 180 por 5. ¿Cuál sería este entonces? Este sería 180 por 1. Ahora, el 180 es común en todo, por lo tanto aquí sería 180. Y lo voy a multiplicar por, ¿qué sería el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5? Pues el 1 es que hay un triángulo, el 2 es que hay 2 triángulos, el 3 es que hay 3 triángulos. Así es que este número es la cantidad de triángulos que hay. Y pues aquí yo voy a multiplicar por 180 por la cantidad de triángulos. Y la cantidad de triángulos la represento con n menos 2. O sea que voy a tener acá n menos 2. N menos 2. Y así con esta fórmula yo puedo encontrar cualquier ángulo. Ahora, el ángulo interno, ¿cómo lo encuentro? Pues lo encontré de esta forma. Aquí pueden notarlo. 180 entre 3, 360 entre 4, 540 entre 5, entre 6, entre 7. De estos números que están acá al final, este y este, 5, 6, 7, 7 en el hectágono, 6 en el hexágono, 5 en el pentágono, sería la cantidad de lados que hay. 1, 2, 3, 4,
5. De ahí salió el 5, es la cantidad de lados. Y esa cantidad de lados yo le llamé n. Por lo tanto, el 540 salió aquí, que es la suma total. Suma total, o sea, este valor de acá. Por lo tanto, para encontrar este valor, yo dividí la suma total entre n. Yo voy a tener acá 180 por n menos 2. Esto que acabo de escribir es esto que está aquí. Y lo voy a dividir entre n. Y con esta fórmula yo encuentro el ángulo interno. Hay otra cosa que no anoté aquí en la cajita, pero lo voy a recordar. Y es el ángulo externo de cualquier polígono. Y para ello voy a tomar, por ejemplo, este. Ya sabemos que aquí mide 60, 60 y 60. Entonces yo voy a proyectar un lado o dos lados, como quiera. Aquí proyecté uno, voy a proyectar los dos lados. Ahí está, proyectado. Y la medida de este ángulo externo lo encuentro restándole a 180 este ángulo que está acá, el ángulo interno, que sería 60. A 180 le quito 60, la respuesta daría 120. Y así yo encuentro mi ángulo externo. No lo anoté aquí, pero hay que colocarlo. Ángulo externo. Por lo tanto, este de acá, si yo proyecto, si este mide 90, este también va a medir 90. Ok, aquí sería 120, 90. Ok, deberían de completar ustedes esta tabla aquí en su cuaderno. Ahora, en los ejercicios que yo voy a proponer, ya sea en examen o en los trabajos siguientes, no van a ser figuras conocidas, sino que ya polígonos que tienen lados bien grandes, como por ejemplo acá tenemos un polígono de 36 lados y tenemos uno de 150. Entonces vamos a completar la tabla igual que lo hicimos con los ejercicios pasados. Para ello nos vamos a valer de las fórmulas que anteriormente teníamos. Si ustedes se acuerdan, el número de lados le llamamos n, al número de diagonales le llamamos n-3, a los triángulos le llamamos n-, a la suma total de ángulos le llamamos 180 por n-2, al ángulo interno lo conocimos como 180 por n-2 dividido entre n, y el ángulo externo vamos a restarle a este número y nos tiene que dar 180. Y al ángulo externo, una vez que tengamos esto, solo lo restamos de 180 y ya obtenemos el valor. Ok, empezamos. Para la cantidad de diagonales sería a 36 le vamos a quitar 3 y esto daría 33. O sea que teniendo un polígono de 36 lados voy a tener 33 diagonales. ¿Cuántos triángulos se me van a formar con esas 33 diagonales? Pues lo coloco acá. N es este valor que está aquí, solo le voy a quitar 2, sería a 36 le quito 2 y obtengo 34. La suma total de los ángulos sería a 180, lo voy a multiplicar por este valor que está aquí, esto que está aquí es este anterior, o sea que voy a tener 180 por 34 y ese valor, bueno, utilizo la calculadora, 180 por 34 y obtengo 6120. Acá tendría 6120 grados. El ángulo interno lo obtuve dividiendo esta cantidad de arriba, que pueden notar que es esta de acá, o sea, esto, 6120, lo voy a dividir entre n, que n es el número de lados, o sea, 36. Ok, entonces esto lo divido entre 36 y obtengo que cada ángulo es igual a
170. Ahora el ángulo externo lo encuentro restándole a 180 el ángulo interno. A 180 le voy a quitar el ángulo interno. Y pues 180 menos 170 es igual a 10 grados. Vamos al segundo ejercicio. Y calculamos primero las diagonales. Las diagonales serían: a 150 le quito 3. Y eso es 147. Para la cantidad de triángulos, a 150 le quito 2. 148. La suma total de ángulos, a 180 lo voy a multiplicar por la cantidad de triángulos, o sea, por 148. 180 por 148. Y eso me da 26.640. El ángulo interno es dividir esta cantidad entre n, o sea, voy a tener 26.640 sobre 147, perdón, sobre 150. Y esto me da 177.6 grados. Y luego, ¿cuánto le falta a esto para llegar a 180? Bueno, la cantidad es 2.4 grados. Ese es el ángulo externo. Con esto entonces tendría que mis datos: número de diagonales, triángulos, la suma de ángulos internos, el ángulo interno y el ángulo externo. Último ejercicio: encuentre la medida del ángulo X. Dada esta figura que da, pueden notar que los ángulos son diferentes, por lo tanto este es un polígono irregular. Pero da igual que un polígono regular, la cantidad de ángulos, o sea, la suma de todos sus ángulos es igual. Y pues lo que hay que ver es qué tipo de polígono es ese. Para ello contamos los lados: 1, 2, 3, 4, 5. Este es un pentágono. Y pues con lo que habíamos hecho anteriormente, acá, el pentágono, la suma de sus ángulos es igual a 540. Por lo tanto, lo que voy a hacer es sumar todos los ángulos que tengo y ver cuánto le falta para llegar a 540. Bueno, vamos a empezar. A 100 le voy a sumar 120 más 110 más 80, y esto me da un total de 410 grados, sumando toditos los que tengo aquí. Ok, ¿cuánto le falta para llegar a 540? Pues le falta un total de 130 grados. Por lo tanto, este ángulo mide 130 grados.